Efectivamente, la pandemia vino a cambiar las prioridades en todos lados, no nada más en México, sino en prácticamente todos los países. Y pues las perspectivas de crecimiento económico en todo el mundo se han deteriorado pues de manera muy importante en el transcurso de este año. Antes de la pandemia se estimaba un crecimiento económico a nivel mundial cercano al 3% anual y bueno, pues ahora claramente las expectativas para el cierre del 2020 son expectativas de crecimiento negativo, digamos, en cuanto al crecimiento de la economía mundial. Veníamos con un deterioro de las condiciones económicas desde el principio de la administración federal actual. El gobierno federal ha afectado de manera significativa la certidumbre para la inversión, principalmente para la inversión privada. Ha hecho cambios y ha tomado decisiones que han minado la confianza de los inversionistas y esto se comenzó a notar desde mediados del año 2018, incluso antes de que el actual gobierno tomara posesión. Ya se había anunciado la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y desde entonces se puede ver en los datos, principalmente los datos que publica el INEGI, se puede ver una desaceleración económica importante. Ahí hay que recordar que México en el año 2019 pues cerró precisamente con una tasa negativa de crecimiento económico anual, marginalmente por debajo del cero, pero ya era un registro negativo. El impacto de la pandemia pues vino a profundizar todavía más este desempeño negativo de la economía mexicana. Creo que un aprendizaje de la pandemia es que los empresarios deben de estar dispuestos a adoptar las nuevas tecnologías y a gestionar la incertidumbre. La administración de Donald Trump ha estado marcada, entre otras cosas, por supuesto, por las guerras comerciales. Fue evidente que desde el año 2016 el gobierno de Estados Unidos inició una serie de represalias comerciales, primero con sus más cercanos socios, que son Canadá y México. Precisamente habría que recordar ahí el episodio de la industria del acero, y también, sobre todo, con China. Creo que el comercio internacional se deterioró de manera muy importante desde ese entonces. Ya venía registrándose una desaceleración de la globalización desde la gran recesión del 2008-2009 y a partir del 2016 con las guerras comerciales encabezadas por Estados Unidos y China, pues se hizo más evidente una tendencia a la desglobalización mundial. Creo que la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca pudiera ayudar a minorar esta tendencia negativa en la cual estamos cayendo en términos de comercio internacional. Pudiera mejorar la relación comercial entre los Estados Unidos y China y también, pues de alguna forma pudiera mejorar la relación comercial que ese país tiene con Canadá. En el caso mexicano, creo que puede ser un arma de doble filo. Primero, porque la actual administración, pues claramente ha apoyado a la administración de Donald Trump. También hay que recordar que el Partido Demócrata hace un par de años o un año, cuando se estaban renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para sustituir el Telecán por el TEMEC, el Partido Demócrata fue el que puso como una condicionante a la firma de ese tratado el que México llevara a cabo una reforma laboral importante. Si pudiera haber todavía ese tipo de presiones en el caso de la relación comercial entre México y los Estados Unidos. Los principales conflictos comerciales previo a la pandemia eran el conflicto comercial que existía entre Estados Unidos y China a raíz precisamente de la política internacional del gobierno de Donald Trump, así como el conflicto entre la Unión Europea y el Reino Unido por la salida de este último del primero, el famoso Brexit. Más relacionado con nuestra realidad inmediata mexicana, el conflicto Estados Unidos y sus socios comerciales México y Canadá a raíz de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La pandemia, más que debilitar estos conflictos, creo que los va a agudizar en el sentido de que estos conflictos son resultado de una tendencia a la regionalización, a la desglobalización que se viene registrando desde hace ya 10 años y que se aceleró a partir de las guerras comerciales iniciadas por el gobierno de Donald Trump. Yo lo que veo es que la pandemia viene a reforzar estas tendencias y sobre todo va a haber un agravamiento, por decirlo así, una profundización de los nacionalismos, ¿no? Sin duda. Y ya lo estamos viendo en el mismo proceso de desarrollo de las vacunas contra la COVID-19. Trabajar con una unidad de naciones en este contexto. Bueno, pues claramente la pandemia de COVID-19 pues es un problema global que está afectando a todas las economías del mundo por igual y la solución, dada la interconexión de todas las economías del mundo, la solución a esta pandemia es también global. De nada sirve
que un solo país logre vacunar a toda su población si claramente pues ese país está inmerso en una serie de relaciones comerciales con el resto del mundo. La cooperación internacional se vuelve clave para detener y para terminar con la amenaza que representa la pandemia por COVID-19. Para reducir los conflictos externos, necesita participar de manera más activa en el marco de las instituciones globales, como pudiera ser la Organización Nacional de Naciones Unidas y todos los órganos relacionados, como la OIT, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio. México no puede alejarse de este marco institucional global si quiere tener voz y voto en las decisiones que se tomen con miras a solucionar este tipo de problemas. Y claramente también México debe de cuidar su papel regional, principalmente en la cadena productiva que representa América del Norte, cuidando su relación con los Estados Unidos y buscar diversificarse comercialmente al mismo tiempo. Pues hay que recordar que poco más del 80% del comercio internacional mexicano se destina a los Estados Unidos. México podría diversificarse comercialmente hacia Europa, hacia América Latina, hacia Asia y con ello pues poder reforzar su posicionamiento internacional. La relación entre China y Estados Unidos, ahora con el cambio de la administración del gobierno de los Estados Unidos, puede mejorar en términos políticos. Veo a Joe Biden como un presidente más amigable, más positivo para la relación entre estos dos países y creo que políticamente hablando pues iban a mejorar las cosas entre ambos, pudiera incrementarse incluso la cooperación bilateral, pudiera darse una nueva oportunidad para la firma futura de un tratado como el TPP que quedó por ahí pendiente y todavía está en proceso de ratificación por varios países de la zona del Pacífico. En este sentido, en términos económicos, no necesariamente van a cambiar mucho las cosas entre Estados Unidos y China. En términos económicos, probablemente la administración de los demócratas también busque proteger la generación de empleos y los puestos de trabajo ya existentes en ciertas industrias estadounidenses que han sido afectadas por la globalización, por las cadenas globales de valor que han llevado varios de sus puestos de trabajo hacia China. Entonces, esta tendencia de desglobalización que se está registrando no creo que se vaya a desacelerar con un cambio de administración en el gobierno federal de los Estados Unidos. En mi opinión, la globalización se está desacelerando desde el año 2009-2010. Incluso desde las guerras comerciales iniciadas por los Estados Unidos en el 2016, se puede ya hablar de una tendencia hacia la desglobalización y hacia la regionalización. Yo no veo necesariamente una reducción en el número de conflictos comerciales a nivel internacional. Lo que veo es esta tendencia a regionalizar la producción. Esto es, en el caso de México, vamos a ver pues quizás una reintegración de las cadenas globales de producción en Norteamérica y lo mismo en otras regiones del mundo como pueden ser Asia Pacífico y Europa. Y ahí está pendiente todavía por solucionarse el tema del Brexit en el caso de la Unión Europea. Yo no veo que la pandemia por COVID-19 vaya a disminuir estas tensiones. Creo que la pandemia por COVID-19 incluso las va a acentuar, aunado ahora también al tema del nacionalismo por el desarrollo de las vacunas y por ser los primeros países en salir de la pandemia. En términos generales, yo concluiría eso. No hay esta tendencia pues a una reducción de conflictos internacionales, sino que los conflictos internacionales están ahí todavía y la pandemia viene a complicarlos aún más. IPADE. The World Calls.